este video vamos a trabajar en torno al análisis de la radicación en números naturales y a su vez también en algunas de sus propiedades. Anteriormente habíamos trabajado en torno a la potenciación y básicamente la habíamos analizado como una multiplicación abreviada, ¿sí? En donde esta base de potencia la multiplicábamos una cierta cantidad de veces por sí misma como me indicaba el exponente y así obteníamos un resultado al cual llamábamos la potencia. Por ejemplo, tendríamos que 2 elevado por ejemplo al cubo es igual a 8, porque 2 elevado al cubo significa que deberé multiplicar 3 veces por sí misma esta misma base, que es 2, y esto es 2 por 2 y por 2, que es igual a 8. Bien, luego podríamos preguntarnos entonces, ¿qué pasaría si por alguna cuestión no conocemos, por ejemplo, esta base de potencia? Y diríamos, por ejemplo, ¿qué número elevado al exponente 3 me daría 8, por ejemplo? ¿Sí? Ahora bien, esta pregunta en matemática se traduce como la radicación, ¿sí? Cuando no conocemos o lo que estamos buscando es una base de potencia. Entonces, estos elementos, como los conocemos anteriormente, van a cambiar su orden y vamos a escribirlo de esta manera. Diríamos entonces la raíz cúbica de 8. Y esto significa, por ejemplo, que número elevado al exponente 3 o multiplicado 3 veces por sí mismo me daría mi radicando igual a 8. Esta pregunta, es decir, la búsqueda de una base de potencia, es lo que nosotros calculamos mediante la radicación, ¿sí? Y podemos observar cómo la potencia ahora va a ser mi radicando, luego lo que antes era mi exponente, ahora va a ser nuestro índice de la raíz y la base de potencia va a ser precisamente lo que estamos calculando, lo que queremos conocer, y es la raíz. Y es así como se describe la radicación, ¿sí? La radicación es la operación inversa a la potencia, en la cual lo que estamos buscando básicamente es una base de potencia. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, a este problema, es decir, ¿qué elemento multiplicado por sí mismo 3 veces es igual a 8? Es precisamente 2, porque 2 multiplicado por sí mismo 3 veces es igual a 8. Entonces, teniendo en mente que la radicación no es más que la búsqueda de una base de potencia, se desprenden de ella diferentes propiedades que derivan de las propiedades de la potencia, ¿sí? Recordemos que la radicación, es la operación inversa a la potencia, o sea, depende de la potencia. Por ende, vamos a encontrar que las propiedades de la radicación son muy parecidas a las propiedades de la potencia, ¿sí? No obstante, en este campo numérico que estamos estudiando, que son los números naturales, solamente vamos a abordar 3 propiedades básicas y elementales. Luego, en la descripción de este video, voy a dejar el enlace hacia otro video en donde analizamos aún más propiedades, pero que estas se aplican en otros campos numéricos, ¿sí? Más precisamente números enteros, racionales, reales, etcétera, ¿sí? Por el momento solamente vamos a tratar 3 propiedades elementales para este campo numérico. Por ejemplo, ¿sí? La propiedad 1 y 2, que las he agrupado, ¿sí? Como una sola, porque en realidad me están hablando de la propiedad distributiva de la radicación para la multiplicación y para la división. Esto me dice que si yo tuviera el caso en donde adentro del radicando, es decir, adentro de la raíz, encuentro una multiplicación o encuentro una división, por ejemplo, bien podré separar esta misma raíz para cada uno de los factores o elementos. Es decir,
tendríamos raíz cuadrada de 9 que va a multiplicar a la raíz cuadrada de 16, ¿sí? Tengamos también en mente que si el índice de la raíz no está escrito, no está explicitado, vamos a entender siempre que esto es un 2, que por ser un 2, en el caso de la radicación, no se lo indica, ¿sí? Entonces, operamos por separado y tendríamos que la raíz cuadrada de 9 es igual a 3, que multiplica ahora a la raíz cuadrada de 16, que es 4, y 3 por 4 es igual a 12, ¿sí? Y es así como podemos distribuir, como podemos separar esta misma raíz para cada uno de los elementos adentro de un radicando. En el caso de la división vamos a proceder de igual manera. Vamos a separar esta raíz cuadrada tanto para 64 dividido, como me lo indica, ¿sí?, la operación adentro del radicando, por la raíz cuadrada de 16. Operamos entonces, la raíz cuadrada de 64 sería que número elevado al cuadrado de 64, y eso es igual a 8 dividido entre la raíz cuadrada de 16, que sería que número elevado al cuadrado es igual a 16, y esto es igual a 4, y 8 dividido entre 4 es igual a 2. Por último, vamos a analizar una tercera propiedad que se llama raíz de otra raíz. Cuando tengamos un caso similar a este, la propiedad me dice que al radicando lo escribiré tal y como está, y simplemente voy a multiplicar los índices de las raíces. Por ejemplo, si tuviéramos, la raíz cuadrada, por ejemplo, de 729, ¿sí?, y a su vez está adentro de otra raíz, por ejemplo, cúbica, esta propiedad me dice que voy a multiplicar los índices, es decir, tengamos en cuenta que acá hay un 2, y 2 por 3 me daría la raíz sexta de 729, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿qué número elevado a la potencia 6 me daría 729? Y precisamente ese número es 3, porque 3 multiplicado por sí mismo 6 veces es igual a 729. Entonces, básicamente, de manera muy elemental, hemos analizado 3 de las propiedades elementales y fundamentales de la radicación en los números naturales.